Son 10 los postulantes que vienen a cumplir hoy con la audiencia pública. El primero de ellos es, por el sorteo, le corresponde al señor Álvaro Mesa Latorre, que lo hará de manera remota. El señor Álvaro Mesa, actualmente ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, previo a ello fue y cumplió los cargos de juez del Juzgado de Letras y Garantía de Curepto. Ahí está. Don Álvaro, ¿tiene la conexión abierta? ¿Nos oye? Sí, tengo conexión abierta y lo estoy escuchando. Nosotros lo oímos perfectamente. Muchas gracias. Bien. Como decía, señor presidente, el señor Mesa, previo a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, fue juez del Juzgado de Letras y Garantía de Curepto, también del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir. Antes de eso fue secretario de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, fue juez del tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas y también juez del, con posterioridad, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Y el tema que el señor Mesa va a tratar hoy y sobre el cual va a exponer es el escepticismo ante las reglas en la interpretación del principio de igualdad ante la ley en la Constitución Política de 1980. Don Álvaro tiene un tiempo de 10 minutos para exponer. Bien, muchas gracias. Señor presidente, señoras ministras, señores ministros, con su venia. Hablar hoy del principio de igualdad ante la ley no es solo hablar de teoría constitucional, es hablar de nosotros mismos, de lo que entendemos por justicia, por dignidad, por convivencia democrática. El objetivo de la exposición es determinar si la aplicación del escepticismo ante las reglas ofrece una mejor interpretación de dicho principio que otorgue una mayor protección a los derechos fundamentales. Recordemos algunos temas. Primero, teorías interpretativas. En materia de teorías interpretativas es posible distinguir las denominadas teorías del noble sueño, de la vigilia y de la pesadilla. Respecto al noble sueño, corresponde a un cognitivismo interpretativo. Asume que cada texto normativo se encuentra provisto de un significado objetivo, único y determinado. Con relación a la teoría de la vigilia, puede ser reconducida a Hart, quien tiene una actitud mixta hacia la interpretación jurídica. Distingue entre casos fáciles y difíciles. Ahora bien, en los casos fáciles, los jueces no poseen discreción interpretativa alguna, pero en los casos difíciles, en cambio, la interpretación será el resultado de una decisión discrecional acerca de la extensión de los conceptos expresados en el texto. En lo que nos interesa, la teoría de la pesadilla, se trata de una forma de escepticismo ante las reglas, que puede ser atribuida a algunas versiones del realismo jurídico. Es una teoría desafiante y provocadora. Nos dice que no existen significados jurídicos antes de la interpretación, que es el intérprete, la jueza, el juez, quien le da contenido desde sus valores, decisiones y circunstancias. De este modo, la interpretación jurídica no es, bajo ningún punto de vista, una expresa cognitiva. Interpretar es un acto de voluntad y no de conocimiento. Es decir, se trata de una cuestión de valores, de elecciones y de decisiones. Toda interpretación realizada por los jueces es creadora de derecho. Cabe preguntarse cuánto de cada una de estas teorías, noble sueño, vigilia y pesadilla, atraviesan nuestras decisiones cotidianas. Segundo, el principio de igualdad en la Constitución de 1980. La igualdad es una de las nociones esenciales del derecho constitucional. Incluso la mayoría de los conflictos jurídicos giran al menos parcialmente en torno a exigencias de igualdad. La igualdad como derecho fundamental ya aparece expresamente mencionado en la Carta de Naciones Unidas de 1945. De lo anterior podemos extraer lo siguiente. La igualdad constitucional exige un trato similar y solo permite un trato diferente si aquel puede ser justificado por una razón suficiente. En el caso de duda, la igualdad debe preferirse a la desigualdad. Ambos elementos han sido denominados presunción de igualdad. Tercero, ejercicio de interpretación con la teoría del escepticismo ante las reglas. Vamos a lo prometido. Hemos dicho que el escepticismo plantea que la interpretación jurídica no es bajo ningún punto de vista una empresa cognitiva. Interpretar es un acto de voluntad y no de conocimiento. Del ejercicio resulta lo siguiente. El principio de igualdad aludido queda a plena discrecionalidad del intérprete
Si los textos normativos no tienen ningún significado ante la interpretación, se puede atribuir el contenido y significado que se estime pertinente según el intérprete. 2. Conduce a un retroceso histórico del principio de igualdad, toda vez que éste a través de los años ha evolucionado para llenarse de contenido, siendo aplicable a todos los seres humanos. 3. Se priva el principio de igualdad también de otro logro, que es la presunción de igualdad. Esto es, en caso de duda, la igualdad debe preferirse a la desigualdad. Es un modelo escéptico total. Este principio podría vaciarse de contenido, perder su presunción protectora, su fuerza histórica, su vocación universal, sería una renuncia. La crítica es que resulta realmente difícil ignorar el texto normativo actual y su evolución antes de la interpretación. Ese intérprete deberá tener una capacidad intelectual y de cultura muy superior para que en una interpretación sintetice hoy décadas de avance sobre el principio de igualdad. Cuarto, soluciones. El realismo jurídico tuvo dos factores que desarmaron su teoría. Exageraron las dimensiones de la zona abierta o indeterminada, llegando incluso a decir en ocasiones que todos los casos eran indeterminados. Dos, los realistas acusaron a los jueces de predecir los casos a partir de consideraciones políticas, prejuicios o por pura mezquindad. Posner explica que en realidad los jueces confían excesivamente en las intuiciones, pero también en las emociones. Esto lo realizan tanto para conformar sus intuiciones como para condicionar de forma independiente a las mismas su toma de decisiones. Ahora bien, en una adecuada caracterización de la actividad interpretativa es posible puntualizar que la interpretación en general y la interpretación jurídica en particular no es nunca un mero acto de conocimiento ni tampoco un mero acto de voluntad, como afirma el realismo, aunque puede contener algo de los dos. Como expresa Agostini, la única cosa que puede ser mantenida con seguridad es que ciertas autoridades interpretativas pueden de facto ignorar el significado preexistente de los textos normativos. Pero esto no es un argumento a favor de la tesis central del escepticismo ante las reglas. Toda vez no es un argumento a favor de la tesis central del escepticismo ante las reglas, a saber que no existe ningún significado antes de la interpretación. En una versión moderada del escepticismo antes de la interpretación, los textos normativos poseen una pluralidad de significados. Nosotros podemos ir más allá y en esa pluralidad de significados debiéramos elegir aquella interpretación que mejor protege los derechos fundamentales bajo la guía del derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que este acto es uno de los mayores ejercicios de racionalidad en defensa de los derechos humanos. Finalmente, es preciso señalar que el principio de igualdad constituye la finalidad esencial del derecho y en particular de los derechos humanos. En efecto, al operar como negación de la arbitrariedad, este principio posee una función reveladora, ilumina, visibiliza realidades ocultas como las discriminaciones estructurales e indirectas, otorgando sentido y dirección a todo el orden jurídico. Muchas gracias, por lo que solicito a su señoría excelentísima, si lo tiene a bien, me considere para ocupar un lugar en la quina que se ha de conformar. Gracias, buenas tardes. Pizarro Barahona, quien también lo hace de manera telemática. La señora Silvia Pizarro es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel desde el año 2010 y previamente ha servido el cargo de secretaria del 30º Juzgado del Crimen de Santiago, luego fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue jueza del 25º Juzgado Civil de Santiago y también previo a su actual cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, fue relatora de la Corte Suprema. La señora Pizarro expondrá en la temática del GIA, va a exponer sobre su trayectoria profesional y señora Pizarro tiene un tiempo de 10 minutos para exponer. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, paso a exponer mi motivación para el cargo al cual postulo. Como vuestras señorías podrán apreciar de los antecedentes opuestos al concurso,
A lo largo de mi carrera he desarrollado mi compromiso con la justicia, la equidad y el respeto por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza de la persona. Desde el inicio de mi carrera he trabajado para garantizar que la justicia se imparta de manera imparcial y equitativa. Creo en la protección de los derechos humanos y en la defensa de las libertades fundamentales de las personas. Mi experiencia me ha enseñado que una judicatura independiente y robusta es esencial para el mantenimiento de una sociedad democrática y justa. También podrá constatar este excelentísimo tribunal que a lo largo de los años he tenido el privilegio de ejercer diversos cargos, lo que me ha permitido adquirir un conocimiento amplio y profundo del sistema jurídico y de los procedimientos. Por otra parte, en esta vocación hacia el servicio público, estoy comprometida con la transparencia, la integridad y la ética profesional en cada acto que realizo. Además, habida cuenta del constante cambio que experimenta el mundo y el avance vertiginoso de las ciencias, creo en la evolución de los sistemas y los procedimientos, la modernización de la justicia para así poder apuntar a una mayor eficiencia en su administración. Y esto mediante la implementación de buenas prácticas y el uso adecuado de tecnologías emergentes, incluyendo la tan famosa inteligencia artificial. Por último, a lo largo de mi carrera he participado activamente en la formación y capacitación de nuevos profesionales del derecho, promoviendo la importancia de la ética y la excelencia en el ejercicio de la profesión. Asimismo, me he preocupado de mi constante perfeccionamiento, no solo realizando los cursos de la Academia Judicial, sino que los que proporcionan universidades chilenas y extranjeras. Por todo lo anterior, creo cumplir los requisitos para ejercer el cargo al cual postulo. Muchas gracias. Continuando con la audiencia, le corresponde exponer al señor Hernán Crisóstomo Greise, que lo hace presencialmente. El señor Crisóstomo actualmente es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2013. Previo a ello fue ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desde el año 1998 y con anterioridad en su carrera judicial comenzó como secretario del Juzgado de Letras de Mariquina, luego fue secretario del segundo Juzgado de Letras de Iquique, relator de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad y juez del cuarto Juzgado de Letras de Iquique. El señor Crisóstomo se ha anunciado como tema a exponer hoy el juicio por jurado, un desafío procesal penal. Señor Crisóstomo, tiene 10 minutos. Buenas tardes, señorías. Si la sociología es una ciencia, entonces, de acuerdo a ella, es muy poco probable que algún día logremos tener una opinión positiva, mayoritaria en la comunidad. Ingresé al Poder Judicial hace 41 años con una muy mala imagen de la judicatura, tal vez similar a la que tiene la ciudadanía hoy, y en tanto ingresé me encontré con que la abrumadora mayoría de los jueces era gente proba, estudiosa del derecho, imparciales. Lo que no lograban los que ejercían la judicatura penal era ser imparcial porque era parte en el proceso, se investigaba, se acusaba y se sentenciaba. Los tiempos han cambiado y debiera haber mejorado en la ciudadanía esa percepción de la labor de los tribunales. Escuela judicial como requisito para ingresar al Poder Judicial, capacitación anual, reformas penal, laboral, de familia, sistema de tramitación electrónica, pero nada ha cambiado. El concepto mayoritario de la ciudadanía sigue igual. Y lo que es peor, por los hechos de algunos, se nos califica a todo el resto. Y más peor aún, se nos achaca la dilación en los procesos, siendo que mayoritariamente ello se debe a una dramática falta de número de jueces frente a los asuntos que debemos conocer. Hay casos concretos en que la judicatura penal, que no entendió la gente la reforma procesal penal,
impacta en otros fueros como el laboral, como el de familia, etc. Entonces uno se pregunta si será tan descabellado, si será tan impertinente pensar en que vengan algunos ciudadanos a ejercer parte de la labor jurisdiccional, concretamente en materia penal y en determinados delitos, el participar en la determinación si una persona es culpable o no culpable. No es nuevo esto en la historia de Chile. Ya en 1828 el artículo 27 de la Ley de Libertad de Imprenta, de abuso de la libertad de imprenta, establecía el juicio por jurado, que llamaba a los jueces de hecho, junto con un juez profesional, un juez de derecho. Esa ley se reformó después en 1846 con mayor reglamentación de cómo nombrar los jurados, etc. ¿Qué tienen en común hoy Chubut, Neuquén, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Chubut, que ya dije, Corrientes, provincias argentinas que se atrevieron a experimentar con el juicio por jurado de distintas formas? En algunos delitos, en otros delitos, en unos renunciable el juicio por jurado, en otros no, en unos con una composición de jurado, en otros con otra composición de jurados, en algunos con determinados estándares de fundamentación del veredicto, en otros no, etc. Córdoba fue el primero en instaurarlo en el año 1996 y lo hizo en principio solo para delitos que tenían más de 15 años de pena en abstracto, y estableció que cualquiera de las partes podía solicitar expresamente que se viera el juicio por un jurado, y si lo pedía el acusador, el defensor no podía renunciar a él. Se estableció entonces un jurado de 8 personas con 4 suplentes, personas entre 25 y 65 años, con enseñanza básica completa, con aptitud física, psíquica y moral, y que estuvieran domiciliados en la provincia permanentemente al menos durante 5 años. El año 2004 reformó la provincia de Córdoba el sistema y lo estableció ahora en forma obligatoria para otra clase de delitos, como delitos económicos, corrupción administrativa, homicidios agravados contra la integridad sexual con resultado muerte, homicidio con ocasión de tortura, homicidio con ocasión de robo. Todo esto quedaba entregado entonces a la calificación que hiciera el acusador. Al otro lado de la cordillera tenemos a Mendoza, que lo estableció el año 2018 y solamente para los delitos de homicidio calificado. Y aquí se estableció que, a pedido del acusado de ciertos delitos que habían tenido impacto en la comunidad y no podía razonablemente estimarse, juntar un jurado que tuviera cierta imparcialidad, se podía renunciar al juicio por jurado. En Mendoza está compuesto el jurado por 12 personas y 4 suplentes. La ciudad de Buenos Aires lo estableció por una ley del año 2013 y en este caso para delitos con pena superior a 15 años. Dada la resistencia de la judicatura, de la doctrina, de los principales autores del derecho, del foro, etc., en Buenos Aires se estableció el juicio por jurado con casi la renunciabilidad ilimitada. También se consideró para esta renunciabilidad ilimitada el alto número de casos que habría que conocerse a través del jurado. Aquí el jurado está compuesto por 12 personas y 6 suplentes. Existen variados estudios que han demostrado que las resoluciones que toman el jurado han adquirido en la ciudadanía cierta legitimidad. Y no porque las resoluciones de un juez de derecho no sean legítimas, sino por el mismo hecho de participar en la ciudadanía en estas decisiones, en estas deliberaciones. Se han hecho estudios también con la participación de jueces y se ha llegado a la convicción de que el resultado de un juicio, de la deliberación de si una persona es culpable o no culpable a través de un jurado, es casi similar a la que se habría llegado con un juez de derecho. Pero como digo, se ha obtenido cierta legitimación por el solo hecho de la participación ciudadana. El principal cuidado es cómo lograr
un jurado imparcial. Y en esto la jurisprudencia argentina ya ha elaborado varios temas sobre cuándo se considera que un jurado no ha sido honesto. Existe, por ejemplo, los casos de estar bebido, drogado, dormirse en la audiencia, el uso de experiencias personales en la deliberación anticipada, el hecho de dejarse influenciar por los medios de comunicación, la deshonestidad al responder las preguntas al momento en que se eligió el jurado, etc. Pero la verdad es que, como se ha dicho, se ha logrado cierta legitimidad en la participación. Me pregunto nuevamente entonces si será tan descabellado pensar en la probabilidad de que ciudadanos participen en un pequeño etapa de la labor jurisdiccional. El veredicto en determinados delitos de si una persona es culpable o no culpable. Iba a traer aquí, para impresionar, 2 tomos de Nicolás Schiavo, profesor argentino, doctor en Derecho argentino, juez de garantía argentina, quien ha escrito sobre la jurisprudencia y sobre la doctrina y los resultados y las estadísticas de estos juicios. Por lo menos luego de la lectura a Nicolás Schiavo me queda claro de que no es tan descabellado, que no es tan pertinente proponerlo. Muchas gracias, señoría, por escucharme, también por todas las otras oportunidades que he venido y que me han escuchado con atención. Permiso. Señor presidente, continuando con la audiencia, le corresponde a la postulante señora Eliana Quesada Muñoz, quien lo hace de manera telemática. ¿Está conectada? Sí, estoy conectada. Muy bien. La señora Quesada, señor presidente, es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Cumple ese cargo desde el año 2010. Previo a ello había sido fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Arica desde el año 1996. En su carrera judicial comenzó como secretaria del segundo juzgado de letras de Copiapó, fue jueza del juzgado de letras de Nueva Imperial y posteriormente fue jueza del primer juzgado de Punta Arenas hasta el año 92. La señora Quesada expondrá sobre el tema la mediación. Señora Quesada, tiene 10 minutos. Muy bien, gracias. Perdón. Tengo un problemita con la... ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, gracias. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Un segundito, por favor. El tema que expondré es la mediación como alternativa de solución pacífica de conflictos. Desde una perspectiva amplia, la mediación se presenta como un mecanismo para resolver disputas y se puede aplicar en las distintas materias que son de conocimiento de nuestros tribunales, tales como civiles, comerciales, familiares, laborales y penales. Este proceso se puede llevar a cabo antes de la judicialización del asunto o durante el proceso judicial en el que interviene un tercero imparcial que guía a las partes a establecer comunicación y encontrar la base de un acuerdo para poner fin a la controversia o a determinar su manejo judicial. En general, es considerada una herramienta valiosa para agilizar y mejorar la gestión de conflictos legales y por ello una gran cantidad de países la han implementado a fin de sustraer de los tribunales de justicia aquellas materias en que atendía su naturaleza, la voluntad de las partes primordial para arribar a una solución que ponga fin al conflicto. Uno de los aspectos centrales de la mediación es que el mediador es un tercero que no tiene poder de decisión sobre la disputa. Su intervención se basa en técnicas y estrategias de diálogo y cooperación, facilitando tanto la solución como la mejora de las relaciones interpersonales o institucionales de los participantes. Su origen es ancestral y se observa en diversas culturas a lo largo de la historia. En nuestro país, en la actividad de los tribunales, también encontramos un atisbo de mediación, pues en el pasado acontecía que algunos tribunales, algunos juzgados de letra, especialmente aquellos denominados de departamento o comuna con jurisdicción mixta, los ciudadanos solicitaban una audiencia verbal ante el juez para solucionar sus disputas. Para tales efectos, el tribunal llevaba un libro de audiencias.
en que se dejaba constancia de los acuerdos a que arribaban las partes, los que generalmente eran cumplidos a cabalidad. Y en mi experiencia dentro del Poder Judicial, rescato durante mi desempeño en la región de la Araucanía como juez de letra de Nueva Imperial, cuya competencia era civil, penal, laboral, familia y de indios, por allá en el año 1988, época en que se celebraban audiencias fuera de juicio, audiencias verbales, para resolver las disputas que se generaban entre miembros de la comunidad. Era frecuente intervenir en aquellas controversias que surgen en el ámbito agrícola, como los desacuerdos surgidos entre medieros en la etapa de venta de los productos respecto a la distribución de los beneficios obtenidos. La mediación permitía que cada uno expusiera sus puntos de vista en relación a sus aportes, gastos y expectativas, y se lograba así un acuerdo justo y consensuado sobre el reparto de las ganancias, lo que además de resolver el problema, fortalecía la confianza y la colaboración para futuras temporadas. Era una tarea muy gratificante. Entendemos entonces que la mediación presenta varias ventajas. Desde el punto de vista de las partes, estas se benefician al evitar juicios prolongados y además les resulta asequible que el proceso judicial, debido a su menor costo. Fomenta la autodeterminación de las partes al sentar las bases para la resolución de la controversia, lo que ayuda a prevenir futuras disputas. Ayuda a preservar las relaciones entre las personas involucradas, adaptándose a las diversas circunstancias. Fomenta la comunicación y colaboración. El proceso y la documentación de la mediación son confidenciales, protegiendo así la privacidad de las partes. Los acuerdos obtenidos en mediación suelen cumplirse mejor, ya que las partes han participado activamente en su elaboración. Las bondades de la mediación. Favorece a los tribunales. Dado que en nuestro país los tribunales se enfrentan a una sobrecarga de trabajo significativa, el uso de esta herramienta permite su reducción al liberar recursos judiciales para destinarlos a asuntos de mayor complejidad. Para el Estado, representa una serie de aspectos positivos. En primer lugar, contribuye al ahorro de recursos públicos al reducir la cantidad de litigios que deben ser gestionados por los tribunales, lo que a su vez disminuye los costos asociados al funcionamiento del sistema judicial. Asimismo, facilita una justicia más rápida y eficiente, permitiendo que el Estado enfoque sus esfuerzos y presupuesto en casos que realmente requieren intervención jurisdiccional. Finalmente, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones al ofrecer soluciones efectivas y asequibles, promoviendo una cultura de paz social y resolución colaborativa de conflictos. Elementos a considerar para lograr una mediación exitosa. Primero, la preparación previa de las partes que acceden a la mediación a fin de lograr una cabal comprensión de dicha alternativa. Segundo, la intervención de mediadores capacitados. En tercer lugar, un sistema de seguimiento adecuado tras la mediación para mantener los acuerdos en el tiempo. La mediación en Chile. En materia de familia, luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en conjunto con el Ministerio de Justicia y esta Corte Suprema, concordaron en la necesidad de introducir reformas a dicha ley. Esto se concretó a través de la dictación de la Ley 20.286, la cual entró en vigencia el 15 de septiembre del año 2008, que introdujo, entre otras modificaciones, la mediación familiar como una etapa obligatoria previa a la interposición de la demanda, en las siguientes materias: alimento, cuidado personal, relación directa y regular entre padres e hijos, promoviendo mecanismos alternativos y garantizando la confidencialidad y validez jurídica de los acuerdos. Más de la mitad de los casos potencialmente judiciales concluyeron mediante acuerdos logrados en mediación, lo que ha reducido la carga de los tribunales, favoreciendo soluciones consensuadas. En materia laboral, la mediación se presenta como una instancia relevante para la resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores. La entidad
Encargada de facilitar este proceso es la Dirección del Trabajo, que a través de sus distintas inspecciones a lo largo del país ofrece espacios de diálogo y negociación asistida, especialmente respecto de las materias a conocer a través de los juicios monitorios y de manera voluntaria en conflictos colectivos. En ese sentido, la mediación laboral permite tratar disputas relacionadas con despidos, condiciones contractuales, remuneraciones, acoso laboral, negociación colectiva, entre otros, de forma más expedita y menos adversarial que la vía judicial tradicional. En el año 2024, aproximadamente el 65% de los casos laborales se resolvieron por mediación, reflejando la tendencia hacia relaciones laborales más colaborativas. En materia civil, en el marco del proyecto del nuevo proceso civil chileno, la mediación ocupa un lugar destacado como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Las propuestas de reforma buscan incorporar la mediación no solo como una opción voluntaria, sino también como una etapa previa obligatoria en determinados tipos de controversia, siguiendo el modelo exitoso aplicado en el ámbito de familia. El proyecto contempla la modernización de los procedimientos, otorgando mayor protagonismo a la mediación y a los centros especializados, la formación continua de mediadores y la estandarización de protocolos. Esta visión responde a la necesidad de adaptar el sistema judicial a los desafíos actuales, privilegiando el diálogo y la colaboración por sobre la confrontación judicial. En materia penal, la mediación ha sido objeto de debate y desarrollo progresivo, aunque su implementación aún es limitada en comparación con otras áreas del sistema judicial. Este mecanismo busca ofrecer una alternativa restaurativa de ciertos delitos de menor gravedad, permitiendo que la víctima y el imputado dialoguen con la ayuda de un mediador capacitado. El objetivo principal es reparar el daño causado y alcanzar acuerdos que puedan satisfacer a ambas partes, evitando así la judicialización completa del conflicto penal. La mediación penal se ha incorporado principalmente en programas pilotos y casos específicos en delitos cometidos por adolescentes, siguiendo los principios de la justicia restaurativa. Esta modalidad, introducida por la Ley 21.527, promueve la responsabilidad del infractor y la reparación voluntaria a la víctima, contribuyendo a la reintegración social y a la prevención de la reincidencia. El proceso es guiado por Eliana, mediadores. ha concluido su tiempo. Muchas gracias, señoría. Señor presidente, continuando con la audiencia, la siguiente postulante es la señora Marianela Cifuentes Alarcón. La señora Cifuentes lo hace de manera presencial. Ella tiene actualmente el cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel desde el año 2014. Previo a ello fue jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Antes de eso fue jueza del Quinto Juzgado del Crimen de San Miguel y con anterioridad a ello se desempeñó como relatora de la Corte de Apelaciones de San Miguel. La señora Cifuentes expondrá sobre los comentarios a la jurisprudencia en materia de derechos humanos por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor relator. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Con su venia, señor presidente, acogiendo la invitación de este tribunal pleno, tengo el honor de exponer en primer término en relación a mi preparación para el cargo de ministra de la excelentísima Corte Suprema y mi compromiso con el Poder Judicial. Me incorporé al Poder Judicial siendo egresada de Derecho, recién terminada la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial como oficial cuarto del primer juzgado del crimen de San Miguel. Después de rendir el examen de grado y jurar en esta misma sala cumplir leal y honradamente la profesión de abogada, decidí que dedicaría mi vida profesional al servicio de los demás a través de la judicatura. Comencé desempeñando brevemente el cargo de secretaria suplente del segundo juzgado de letras de Talagante y luego fui nombrada relatora de la Corte de Apelaciones de San Miguel, cargo que ejercí durante 10 años en sala, cuenta y pleno. Posteriormente me desempeñé como juez del Quinto Juzgado del Crimen de San Miguel, correspondiéndome la etapa de cierre de dicho tribunal con motivo de la reforma procesal penal, tras lo cual serví como juez del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, ejerciendo durante 2 años la presidencia de ese tribunal. Hace 11 años, en el mes de marzo del año 2014, fui nombrada ministra titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
cargo que venía ejerciendo en calidad de ministra suplente desde fines del año 2012. A las pocas semanas de este Tribunal Pleno me encomendó la difícil tarea, en calidad de ministra en visita extraordinaria, de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel en el periodo 1973-1990. Abordé esa tarea con responsabilidad y compromiso. Estimé oportuno profundizar mis conocimientos a través de un máster en tutela judicial de derechos fundamentales, un máster en responsabilidad civil, un diplomado en control de convencionalidad y un diplomado en derecho penal. Y con el apoyo del equipo de trabajo que me ha acompañado todos estos años, conformado por empleados del Poder Judicial, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile y peritos del Laboratorio de Criminalística de la misma institución y funcionarios del OS9 de Carabineros de Chile, tengo la satisfacción de contarles que he logrado dictar 110 sentencias definitivas respecto de 220 víctimas, 71 víctimas del denominado caso Paine y 15 víctimas del episodio Lonquén entre ellas, logrando determinar la existencia de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad y determinar asimismo la responsabilidad de diversos agentes del Estado. Asimismo, me he podido pronunciar respecto de 808 demandas civiles interpuestas por víctimas directas e indirectas. Asimismo, por encargo de este Tribunal Pleno, participé en la elaboración del protocolo de acción para instituciones públicas que auxilian a la justicia en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que estableció reglas de actuación, un estándar mínimo de actuación para todas aquellas instituciones que auxilian a la justicia desarrollando las funciones relativas a la búsqueda y o identificación de personas desaparecidas, tanto producto de investigaciones judiciales como hallazgos espontáneos. Gracias a este protocolo y ya en su etapa de elaboración, fue posible establecer que restos óseos humanos encontrados accidentalmente en la Cuesta Zapata pertenecían a don Carlos Zelaya Suazo, quien había sido ejecutado en febrero de 1974 por agentes del Estado. Adicionalmente, participo en calidad de punto focal en la mesa intersectorial del referido protocolo de acción, cuyo funcionamiento por decisión de este Tribunal Pleno se incorporó al Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025, y en la mesa interinstitucional del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que coordina las diligencias que ministros y ministras en visita realizan en terreno en búsqueda de víctimas de desaparición forzada. En mi caso, me ha correspondido encabezar diligencias en Cuesta de Echada, Cerro Chena, Subcomisaría de Carabineros de Paine, Rocas de Santo Domingo y Copiapó. Finalmente, superviso el funcionamiento del Registro Judicial Nacional de Causas de Derechos Humanos 1973-1990, reportando al Ministro Coordinador de Causas de Derechos Humanos de este excelentísimo tribunal. Paralelamente a mi carrera de 33 años en el Poder Judicial, he ejercido cargos directivos en la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y he ejercido la docencia en la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile. Debido a mi cercanía con la justicia transicional, estimo necesario referirme brevemente a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en materia de derechos humanos y puntualmente en relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, la que sin duda ha contribuido de manera significativa en avanzar en la búsqueda de la verdad, la sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación de las víctimas y sus familiares y el establecimiento de garantías de no repetición. En efecto, la excelentísima Corte Suprema, con el fin de superar los obstáculos que ha enfrentado la justicia transicional, entre ellos la vigencia del Decreto Ley 2191 de Amnistía dictado en 1978,
las normas internas sobre prescripción de la acción penal y la acción civil, los efectos de la cosa juzgada y el artículo 103 del Código Penal, ha aplicado de manera expresa y reiterada el control de convencionalidad, indicando el papel que deben asumir los tribunales en el ejercicio de esa doctrina desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la sentencia dictada en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Esto es, concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que supone que al conocer y resolver controversias, el juez debe examinar que aquellas normas nacionales que afecten derechos humanos sean armónicas con las obligaciones internacionales del Estado en esta materia, sin que las reglas de derecho interno signifiquen un menoscabo a los alcances y efectos de esas obligaciones. En relación a la prescripción de la acción penal emanada de crímenes de lesa humanidad y a la aplicación del decreto ley de amnistía, realizando control de convencionalidad, la Excelentísima Corte Suprema ha declarado la imprescriptibilidad de la acción penal y la inaplicabilidad del decreto ley de amnistía, teniendo presente las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que prohíben la prescripción, la amnistía y la consagración de excluyentes de responsabilidad que impidan la investigación de crímenes que afecten derechos esenciales. En cuanto a la prescripción de la acción civil derivada de crímenes de lesa humanidad, este excelentísimo tribunal ha concluido reiteradamente que en el caso de delitos de lesa humanidad, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en nuestro derecho interno, ya que ello contraría el derecho internacional de los derechos humanos, que consagra el derecho a las víctimas y a sus familiares a obtener una reparación integral de los perjuicios sufridos. Respecto a la cosa juzgada en materia penal, este excelentísimo tribunal ha resuelto que constituye violación a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile, permitir el efecto de cosa juzgada derivada de un simulacro de investigación o de una que ha sido deficiente o incluso realizada por un tribunal de fuero que no ofrece garantías de imparcialidad. En relación a la cosa juzgada en materia civil, fijando también un criterio jurisprudencial por medio del control de constitucionalidad o convencionalidad, ha decidido dejar sin aplicación el instituto de la cosa juzgada cuando perpetúa la conculcación de alguna clase de derecho fundamental o de algún derecho humano que ha de ser protegido, señalando que debe existir una adecuada coherencia e integración de la normativa internacional al ordenamiento jurídico nacional, en especial cuando se relaciona con el deber de reparar de forma integral las violaciones graves cometidas. En cuanto a la aplicación del artículo 103 del Código Penal a los delitos de lesa humanidad, la Excelentísima Corte Suprema ha declarado de manera reiterada que resulta improcedente la aplicación de la prescripción gradual, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que la prescripción total o parcial se fundan en el mismo elemento, el tiempo, que es rechazado por el derecho internacional de los derechos humanos y afecta además el principio de proporcionalidad de la pena. De hecho, no se ha aplicado la medida de prescripción desde el año 2020 y, no obstante eso, debido a su aplicación entre los años 2007 y 2010, el 12 de marzo del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Vega González y otro versus Chile, dictó sentencia declarando la responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en 44 casos de desaparición forzada y respecto de 5 víctimas de ejecución extrajudicial, y por la violación a la integridad personal de sus familiares, derivadas precisamente de la decisión judicial de aplicar la media prescripción. Está el tiempo. Bien. Señor
Señor presidente, continuando con la audiencia, le corresponde en el siguiente turno a la postulante señora María Carolina Catepillán Lobos, que lo hace de manera presencial. La señora Catepillán es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, lo es desde el año 2009, y en su carrera judicial comenzó como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego fue jueza del 17º Juzgado Civil de Santiago y con posterioridad a ello, y previo a su cargo actual de ministra, fue relatora de la Corte Suprema. La señora Catepillán expondrá sobre el tema independencia judicial por 10 minutos. Gracias. Buenas tardes, excelentísimas señorías. Constituye un honor encontrarme ante vuestra presencia y agradezco la posibilidad de ser oída. Desde que comencé en el 2018 a postular, atrajo mi atención la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial. Me quiero detener en reflexionar que, a diferencia de los órganos políticos que se encuentran habilitados para seguir procedimientos para cambiar el derecho, de acuerdo con sus convicciones políticas y otras valoraciones, nosotros los jueces no podemos hacerlo, por cuanto debemos estar siempre subordinados al derecho e inhibidos de cambiarlo, incluso cuando la regla que corresponda aplicar no nos guste. En efecto, como jueces, no somos representantes de la voluntad popular que nos habilite para crear normas, salvo excepcionalmente, como sabemos, en los casos de vacíos legales. De ahí que pensar lo contrario solo lleva a confundir a la discusión pública en circunstancias que en la administración de justicia solo deberían existir certezas. La legitimidad del Poder Judicial, estamos contestes en que es esencial. De ahí que toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Uno de los principios de Van Glor sobre conducta judicial de las Naciones Unidas establece: la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral e integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna. La percepción de que somos poderosos por oposición a ser justos y rectos no ennoblece, sino que mancilla nuestra investidura. Me pregunto, ¿cómo podemos los jueces aportar para que nuestro país pueda ayudar a fortalecer el Estado de Derecho? El tema que ha suscitado mi interés dice relación con la manera que nos corresponde hoy en día entender la función judicial a partir de los valores que sustentan el Estado de Derecho. Así, estamos conscientes que cargamos con la responsabilidad institucional en el desempeño común de nuestras tareas, que consiste en contribuir en el desarrollo equitativo y sustentable de nuestro país. Concretamente, pensamos que se puede alcanzar en la medida que cumplamos con una condición fundamental, ¿cuál es? La condición de la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de sus jueces. Esto, que parece tan evidente sin que se esté proponiendo nada nuevo, no se satisface con la mera independencia que tenemos de los otros poderes del Estado, como nos indicaba Montesquieu. Ello, por cuanto ser un juez independiente e imparcial necesariamente exige alcanzar una independencia que es aún más difícil de lograr. ¿Cuál es? Esa independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas. Esto es, se trata de un juez que, al aplicar la normativa jurídica, debe ser independiente de sí mismo. Esto es así por cuanto en el desempeño de nuestra labor jurisdiccional no hemos sido nombrados para decidir de acuerdo con nuestra propia visión política, moral o religiosa. Ello, en caso alguno, significa el modelo de un juez independiente, sea el de la boca muda de la ley. Sostengo que se trata más bien de una persona que hace un esfuerzo constante, honesto e inteligente por autorrestringirse, por poner sus visiones partidistas a un lado, por entender que no todo lo que nos gustaría que suceda es lo jurídicamente exigible. Finalmente, que se trata de una persona que hace un esfuerzo por prescindir de factores tanto internos como externos, ajenos al contenido de la regla que se debe aplicar. Todo ello frente a desacuerdos profundos entre ciudadanos con visiones morales, religiosas o políticas, cuando dichos desacuerdos ya han sido resueltos mediante una ley votada democráticamente. La imparcialidad, en este sentido, que incluye la independencia de uno mismo, es la virtud judicial soberana que nos permite entender la función judicial. Así, esta concepción del juez que se limita a aplicar las reglas de la comunidad y que no se deja influir por los poderosos ni por sus propias convicciones,
que entiende la diferencia que existe entre el derecho y aquello que sería bueno que hiciera, no presenta en principio una mayor dificultad para resolver asuntos que tienen una estructura rígida. En efecto, en este caso, consiste la tarea en arbitrar una disputa entre dos partes a través de una decisión que no afecta a terceros y que toma como un hecho cierto el contexto en que dicho conflicto se presenta. Sin embargo, este diseño colapsa frente a muchas situaciones del acontecer actual que involucra a múltiples actores, incluso terceros que no participan en el proceso judicial, pero que son de cualquier forma afectados. Y, sea cual fuere la decisión, tendrá efectos generales o sistémicos. En tal sentido, para resolver la disputa, el juez tiene que alterar las condiciones contextuales del conflicto. Ante este escenario, sucede que el Poder Judicial puede contribuir a crear reglas para la solución de los problemas complejos o multicausales. Así, nuevamente nos encontramos ante una disyuntiva práctica, esto es, en qué medida y cómo se puede contribuir. Entonces, si se sigue la posición del juez, que es independiente de sus propias convicciones ideológicas y políticas e inteligente en autorrestringirse, el Poder Judicial debe limitarse en estos casos a crear condiciones apropiadas y necesarias para que los órganos con representación de la voluntad popular adopten por sí mismos las soluciones a los problemas en cuestión. Me detendré en una de las características de un sistema judicial funcional que sustenta y da significado al Estado de Derecho, como es la justicia abierta, ya que es un principio clave. Y lo es por cuanto no solo debe hacerse justicia, sino que debe verse que se hace así. Resulta esencial un acceso efectivo de los usuarios y de los medios a los procedimientos, puesto que ayuda a promover el debido proceso, a mostrar al público que la ley se aplica y cómo se aplica, a facilitar el conocimiento público de lo que se está haciendo en los tribunales y cortes, todo lo cual resulta necesario para el ejercicio de la libertad de expresión y el debate con respecto de las leyes, su interpretación y aplicación. En consecuencia, la justicia abierta no es solo una característica necesaria para una adecuada administración de justicia, sino que también para preservar el Estado de Derecho en la sociedad. Condición necesaria, creo, además, para el crecimiento social y económico de la nación y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo asegurar a la ciudadanía que la decisión que recae sobre sus derechos, en algunos casos su propia libertad, va a ser justa? Es aquí donde cobra fuerza la independencia judicial. La cadena conceptual, poder, independencia, imparcialidad, jurisdicción, es, en palabras de Zaffaroni, de la esencia de lo judicial, y de su sostenimiento depende que haya actividad jurisdiccional o una rama burocrática que se impone por la fuerza de su parcialidad. De ello necesariamente resulta que la independencia judicial constituye un imperativo moral que nos exige que como jueces actuemos a la hora de juzgar. Como dice Francisco Tomás y Valiente, desligado de todo lo que no sea el imperio de la ley, aplicada e interpretada sin más instrumentos que su ciencia y su conciencia, y siempre en términos de derechos explícitos y razonados. En consecuencia, existe un triple desafío para la independencia judicial que nos impone, en materia de su obtención, de consolidación y de protección. Debemos preparar y formar jueces y juezas que tengan conciencia que la independencia judicial debe protegerse siendo prudente y responsable, en el sentido de hacer una necesaria autorrestricción que supone la comprensión de distintas atribuciones, facultades y condiciones de legitimidad que tiene cada uno de los poderes del Estado. Se trata de comprender la independencia judicial no solo desde la institución, sino que también desde la individualidad de cada juez al momento de ejercer la función jurisdiccional. Lo anterior no significa que debamos estar abstraídos de cualquier política pública que pretenda mejorar la eficiencia y el servicio en pos de la mejor calidad de vida de la ciudadanía. En este punto traigo a colación lo que dijo... El tiempo. Bien, entonces, señor presidente, solamente me queda por decir que me encuentro aquí dispuesta a continuar siguiendo con mi compromiso de realizar mi trabajo con independencia y prudencia. Muchas gracias. Señor presidente, continuando con la audiencia, le corresponde a la señora Romy Radeford Parenti.
La señora Rutherford actualmente es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2010 y en su carrera judicial comenzó como relatora en la Corte de Apelaciones de Santiago, fue jueza del 20º Juzgado del Crimen de Santiago, jueza del 2º Juzgado del Crimen de Santiago, jueza del 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y previo a su actual cargo como ministra de la Corte de Santiago, desempeñó el cargo de relatora de esta Corte Suprema. La señora Rutherford expondrá sobre el tema el servicio público judicial y la formación ética de los jueces por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, excelentísimos ministros, muy buenas tardes. Permítanme comenzar con una reflexión que me ha acompañado durante estos más de 3 décadas en la judicatura, y es que el servicio judicial no solo se mide por la corrección técnica de los fallos, sino por la calidad ética de quienes los dictan. Nuestra Constitución inicia proclamando que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Esta no es una declaración ornamental, es un principio que confiere sentido a toda función pública y, con mayor razón, a la jurisdiccional. Como enseña el profesor Sea, el bien común no es una suma de intereses, sino una orientación moral del Estado hacia la dignidad humana. Y esa dignidad es, al mismo tiempo, el límite y la razón del poder. Desde esta perspectiva, entonces, el juez no ejerce mando, ejerce responsabilidad. Su autoridad no proviene del poder que representa, sino de la conciencia con que la ejerce. Y servir al derecho, como decía Bobbio, es servir al equilibrio entre poder y justicia. Y ese equilibrio solo se preserva cuando la técnica se pone al servicio de la ética, es decir, cuando el conocimiento jurídico y la integridad moral actúan en simbiosis. Porque el servicio judicial no es solo un oficio técnico, es una vocación moral, exige rectitud, templanza y también humanidad. Y en un tiempo en que las instituciones se ven sometidas al escrutinio ciudadano, debemos recordar que la ética judicial no es únicamente un atributo individual del juez, sino que es la base misma de la legitimidad del sistema, porque la confianza pública no se impone, se inspira, se construye con actos y con trayectorias coherentes. Hablar de independencia judicial, entonces, es también hablar de ética. La independencia no se decreta, se ejerce. Como señaló la Corte Interamericana en el caso Apitz-Barbera versus Venezuela, la independencia posee una dimensión que es interior, que está fundada en la integridad del juez. Esa independencia interior no depende de la norma, sino que depende del carácter, del temple que tiene el juez que le permite resistir a la presión y decidir con equilibrio, incluso cuando la decisión pueda ser incómoda. Por eso, formar jueces éticamente sólidos es la más alta garantía de independencia institucional que nosotros podemos dar. Un juez técnicamente brillante, pero moralmente inseguro, nunca alcanzará la verdadera autonomía. La ética judicial no es un complemento del conocimiento, sino su fibra invisible. Yo he tenido el privilegio de recorrer desde distintos cargos en la estructura judicial. Y en estos 19 años en la segunda categoría he aprendido, entre muchas otras cosas, por cierto, que la verdadera autoridad no proviene del cargo en lo formal que nosotros detentamos, sino en la coherencia con el cual lo ejercemos. La rectitud del juez no se aprende solamente en los textos, sino que se aprende en la soledad de las decisiones difíciles que tomamos diariamente. Por lo mismo, creí esencial complementar mi experiencia en la magistratura también con la formación académica y buscando nutrir y reforzar mis conocimientos en pos de una administración de justicia que fuera actualizada y a la vez valórica, he cursado y aprobado diversos estudios de posgrado, 3 diplomados, un magíster en Derecho y un doctorado en Derecho, realizando mi estancia de investigación en la Universidad degli Studi di Torino, en Italia. Hoy, además, estoy culminando un magíster en Docencia en Educación Superior. Esta preparación me ha permitido corroborar que, al final, el conocimiento, cuando no se orienta a la ética, se vuelve vano,
como advierte Tarufo, se vuelve en pura técnica sin propósito, porque solamente es la virtud la que convierte la competencia en sabiduría. Con este espíritu he procurado contribuir a la formación de nuevos jueces y juezas, al perfeccionamiento judicial y a la habilitación de ministros y fiscales en la Academia Judicial, así como también a la enseñanza universitaria en distintas casas de estudios, incorporándome este año como profesora adjunta al Departamento de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica. Así, durante más de 20 años he impartido docencia principalmente en el área del derecho procesal y el derecho civil, dictando diversos cursos, entre los que quisiera destacar lo siguiente porque creo que en ellos se gesta el modo de pensar del juez. Cursos sobre abuso del derecho que enseña a discernir entre ese ejercicio legítimo y el ejercicio desviado de la facultad jurídica, confrontando la letra de la norma con el fin del derecho sustantivo que se encuentra allí contenido. El razonamiento probatorio que Tarufo describe como la síntesis entre la verdad posible y la justicia prudente. La redacción de sentencias que obliga a hacer visible la racionalidad de la decisión y cuya motivación exige evidenciar la ausencia de arbitrariedad. Y el recurso de casación, como bien sabe su señoría, que representa la búsqueda de coherencia sistémica del derecho. En todos estos espacios he comprobado al final algo que trasciende las aulas, y es que la enseñanza más profunda no se transmite con palabras, sino que con el ejemplo. Porque sucede que la ética judicial se contagia, se aprende de la serenidad con que se escucha, de la sobriedad con que se resuelve, de la coherencia entre lo que se dicta y lo que se vive. Como bien afirma la filósofa española Adela Cortina, la ejemplaridad no se enseña, se encarna. Y en este sentido, la formación ética, como lo ha entendido precisamente esta excelentísima Corte Suprema, es también una tarea institucional. La reciente aprobación del Código de Ética del Poder Judicial de nuestro país constituye una expresión concreta de ese espíritu, consolidando así una cultura de integridad que tiene que guiar los procesos de evaluación, de nombramiento y de promoción, como instrumentos esenciales de crecimiento profesional y moral dentro de la judicatura. Sabemos que el servicio judicial lo ejercemos cada día en decisiones que afectan la vida de personas. Por eso la ética no es una abstracción, sino que es una práctica constante. Está en el modo como tratamos a quienes acuden al tribunal, en la redacción clara y honesta que hacemos de una sentencia, en la actitud ante los colegas y también ante los funcionarios. En definitiva, está en la forma en que ejercemos el poder que el Estado nos ha confiado. Porque finalmente el servicio judicial no se sostiene en la fuerza de las leyes, sino en la calidad moral de quienes las aplicamos. De modo que si la justicia es un servicio, entonces la formación ética es su inversión más valiosa sin duda. De ella depende la confianza de las generaciones futuras. Y los jueces nobles, créanme su señoría, no necesitan, no piden modelos inalcanzables, sino que quieren ejemplos coherentes solamente. Y a quienes demuestren que se puede ejercer autoridad sin autoritarismo, firmeza sin perder empatía y probidad sin ostentación, porque la rectitud de su actuar cotidiano es el primer lenguaje que tiene el juez para comunicar su integridad. Excelentísimos ministros, el servicio judicial es en su esencia una tarea ética, porque administrar justicia es administrar confianza, esperanza y equilibrio. Y esas no son categorías jurídicas, sino que son virtudes que florecen solo donde hay integridad. Como dice Ferraioli, sin ética judicial el derecho se vuelve poder. Con ella el poder se convierte en justicia. Si yo tuviese el honor de integrar este alto tribunal, mi compromiso sería el mismo que me ha acompañado desde el inicio de mi carrera: servir con independencia, imparcialidad, prudencia y humanidad, promover la formación ética no como un complemento, sino como un criterio de esencia, y seguir trabajando desde el ejemplo, la docencia y el estudio por una justicia que inspire confianza y refleje la dignidad del Estado de Derecho.
La toga que simbólicamente vestimos los jueces no nos separa del mundo. Por el contrario, nos recuerda la obligación de actuar con rectitud dentro de él, porque solo en la integridad del juez sostiene la confianza en la justicia. Muchas gracias. A continuación, señor presidente, le corresponde exponer a la postulante señora Marisol Rojas Moya, que lo hace de manera presencial. La señora Rojas es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2012. Su carrera judicial comenzó como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego fue jueza del 28º Juzgado Civil de Santiago y previo a su actual cargo de ministra en la Corte de Apelaciones de Santiago se desempeñó como relatora de la Corte Suprema. La señora Rojas expondrá algunas reflexiones acerca del régimen disciplinario instaurado en el Acta 108 del año 2020. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Disculpe la voz, pero estoy un poquito resfriada, así que voy a tratar de que no se me vaya. El tema que elegí fueron algunas reflexiones acerca del régimen disciplinario instaurado por el Acta 108 del 2020. Es de todos conocidos que en nuestro país los funcionarios judiciales responden por diversos tipos de responsabilidad, civil, penal, disciplinaria y en ciertos casos constitucional. Cada una cumple una función distinta, pero todas convergen en un propósito común: proteger a los usuarios, garantizar el correcto funcionamiento institucional y resguardar la legitimidad del sistema judicial. Este régimen de responsabilidad que se aplica por los actos u omisiones en que incurren los funcionarios judiciales es exigente y multifacético, dependiendo de la naturaleza de la conducta en cuestión. Sin embargo, y en lo que toca al tema propuesto, cabe formular algunas observaciones al estatuto disciplinario vigente. El Código Orgánico de Tribunales establece las directrices generales, pero ha sido esta excelentísima Corte Suprema quien, mediante autoacordados, hoy denominados actas, ha dotado a estas normas de un procedimiento objetivo, transparente y uniforme, con roles claramente definidos para los intervinientes conforme se consignan en tales instrumentos. Así surge el Acta 108/2020, que regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial. Esta herramienta es el corolario de una serie de autos acordados dictados desde el año 2007 y que responde a la necesidad de clarificar y optimizar aspectos de su predecesor, reafirmando la primacía del debido proceso y el derecho a defensa de todo funcionario investigado. Si bien el Acta 108 representa un avance en la incorporación de principios garantistas, también ha sido objeto de críticas. Entre ellas destaca la preocupación por una eventual afectación a la independencia judicial, dado que la regulación emana de un tribunal superior jerárquico y no de una fuente orgánica o constitucional. Esta tensión es precisamente uno de los desafíos que la reforma en curso busca superar. Los reparos no han sido menores. En efecto, algunos miembros del Tribunal Constitucional han referido algunas deficiencias o aspectos que podrían ser mejorados, tales como el plazo de prescripción para perseguir la responsabilidad, el hecho de resolver los sumarios sin alegato vista de la causa, la ausencia de recursos para controlar la instrucción sumarial, entre otros. En este escenario, se hace cada vez más evidente la necesidad de contar con un cuerpo normativo integral que regule la responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales, lo que entiendo que estaría a puerta de concretarse con el anhelado Código de Ética Judicial. Más allá del Código Orgánico de Tribunales, encontramos el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que perfila al funcionario modelo y propone principios como dignidad, integridad, independencia, prudencia, dedicación, sobriedad, respeto, reserva y probidad. Por su parte, el Acta 202 del año 2007 y sus complementos han sido ilustrativos en este sentido, al definir conceptos éticos esenciales, estableciendo la Comisión de Ética de esta Corte Suprema, encargada de cooperar con el Tribunal Pleno en la prevención, control y corrección del comportamiento ético de sus integrantes. Más allá de las propuestas de mejora, me parece fundamental reafirmar la centralidad del deber de probidad, palabra que viene del latín probitas, que significa bondad, rectitud.
por lo que se impone una obligación de rectitud y corrección para todos y todas. Ella es, a mi juicio, la columna vertebral de la confianza ciudadana. Es mucho más que el cumplimiento formal de la ley, pues implica el compromiso ético de cada funcionario con la transparencia, imparcialidad y responsabilidad pública. Es actuar con integridad, incluso cuando nadie observa, y decidir con justicia sin sucumbir a presiones externas o sociales, sino ceñirse al mérito de los autos y al aprendizaje que nos formó. La probidad no es solo un valor interno y un deber transversal, es una garantía para los usuarios del sistema judicial, porque protege la imparcialidad, las decisiones se basan en derecho y no en intereses personales, fortalece la legitimidad institucional, genera confianza en nuestras resoluciones, previene abusos de poder, establece límites claros al ejercicio de la función pública y promueve la igualdad ante la ley, evita favoritismos y discriminaciones. Ante la ausencia de reformas estructurales que dependen de otro poder del Estado, debemos preguntarnos qué podemos mejorar desde nuestra propia institucionalidad. Y la respuesta es clara. Sí existen espacios de mejora, proponiéndose como, por ejemplo, formación continua en ética pública, cultivar la reflexión ética para todos los estamentos del Poder Judicial, elaborar mecanismos de denuncia protegida, canales en los que sean seguros para reportar y o denunciar sin temor a represalias, cultura del reconocimiento, destacar públicamente a quienes encargan la probidad y transparencia activa, publicar estadísticas disciplinarias y criterios éticos accesibles. En resumen, en la probidad se entrelazan la ética, la transparencia, el respeto por la ley y sobre todo el respeto por las personas. Ser probo no es solo cumplir con lo que se espera, sino honrar lo que es justo, reforzar la autonomía y el respeto institucional. Los actos contra la probidad degradan nuestra función pública, siendo de responsabilidad de cada funcionario y magistrado el debido cumplimiento, pero es absolutamente necesario el control por parte de nuestra propia institución. La probidad es el rostro ético de nuestra vocación pública, es la garantía silenciosa que cada ciudadano deposita en nosotros cuando acude a un tribunal buscando justicia. Es el hilo invisible que une nuestras decisiones con la confianza de la sociedad. Y es también el espejo en que se refleja la dignidad institucional que todos y todas contribuimos a construir. Hoy, más que nunca, es indispensable reforzar y volver a revisar la forma de cumplimiento de nuestro rol, dado que en la sociedad en que está inserto el Poder Judicial surgen día a día nuevos desafíos que necesariamente nos corresponde hacerle frente y solucionar. En cada resolución que dictamos, en cada trámite que gestionamos, en cada orientación que entregamos, la probidad nos recuerda que no hay tarea pequeña cuando se trata de servir con integridad. Cada gesto, cada palabra, cada silencio puede ser semilla de legitimidad o sombra de duda. Nuestra conducta, más allá de lo jurídico, es también pedagógica. Enseña, inspira o decepciona. Por eso, el régimen disciplinario que nos rige y que el Acta 108 ha perfeccionado con sabiduría no es solo un mecanismo de control, es una invitación a la excelencia ética, a revisar nuestras prácticas, fortalecer nuestras convicciones y proteger la moral de nuestra institución. Por último, tengo que señalar que la probidad no se impone, se cultiva, y en ese cultivo cada uno de nosotros tiene un rol insustituible. Muchas gracias. Señor presidente, continuando con la audiencia, es el turno de la señora Liliana Mera Muñoz, que lo hace de manera presencial. La señora Liliana Mera es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel desde el año 2013. Comenzó su carrera como relatora en la Corte de Apelaciones de Iquique, luego fue jueza del tercer juzgado de letras de Iquique, fue posteriormente jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena y previo a su actual cargo como ministra de la Corte de Santiago, se desempeñó como relatora de la Corte Suprema. La señora Mera expondrá sobre los desafíos para una justicia más eficiente por un tiempo de 10 minutos. Buenas tardes, excelentísimo tribunal.
Desde los comienzos de este milenio se han implementado diversas reformas procesales significativas para avanzar en una justicia más eficiente, oportuna y con respeto de los derechos de los distintos intervinientes. El año 2000 la reforma procesal penal, el año 2005 la reforma familia, el año 2008 la reforma laboral, todas basadas, entre otros principios, en los de oralidad, concentración e inmediación. Incluso en el caso del procedimiento civil, si bien se mantiene el sistema escrito, pero con la ley de tramitación electrónica se digitalizaron las causas, permitiendo entonces así a los abogados la presentación de escritos y la revisión de causas en línea. Sin embargo, hay factores que dificultan lograr la eficiencia deseada, como la insuficiencia de jueces y personal para absorber los crecientes ingresos en cada una de las materias antes indicadas. Lo que importa, desde luego, lentitud en los procesos y con ello el descontento de los ciudadanos que esperan una respuesta oportuna por parte de los tribunales para la solución de sus conflictos. Esta situación se debe, además, en principio, al gran aumento que ha tenido la explosión de población en nuestro país, derivado especialmente del fenómeno de la migración, que ha implicado un aumento exponencial del ingreso a las causas en los diversos ámbitos que deben ser conocidas y resueltas por tribunales y con una dotación ya existente con anterioridad a esta variación tan sustancial de las circunstancias en cuestión. No solo se trata además de la falta de jueces y personal, sino además en muchos casos de establecimientos o locales adecuados para el desempeño de estas tareas, con falencias graves, por ejemplo, en materias de seguridad, la que en atención a las nuevas modalidades del actuar delictivo se hace cada vez más necesaria. Todos estos aspectos atentan contra la posibilidad de lograr una justicia eficaz y son cuestiones levantadas hace mucho tiempo y que dicen relación en general o que requieren de una reforma legislativa o al menos de mayor asignación de recursos. Pero sin embargo, existen algunos aspectos que se pueden mejorar para intentar eficientar la administración de justicia con los recursos existentes, como los sistemas informáticos, por ejemplo, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que si bien incluso permitieron funcionar a los tribunales durante la época de la pandemia y se han logrado muchos avances que se mantienen hasta hoy, como las audiencias por vía telemática, lo cierto es que requieren ser perfeccionados. Hace poco hemos sido testigos de un lamentable incidente con la errónea liberación de una persona privada de libertad imputada como autor de un delito de homicidio calificado. Eso motivó fuertes críticas tanto a la juez que llevaba la causa como al Poder Judicial en general. Y si bien existe una investigación penal y otra administrativa que está aún pendiente sobre el punto, lo cierto es que muchos de los usuarios de este mismo sistema han manifestado que el propio sistema impedía que se pudiese modificar la orden de detención por tener un error en la identidad del sujeto, y entonces era necesario dejarla sin efecto y por defecto determinaba la orden de libertad. Cuestiones como esas se pueden evitar si existiese una real comunicación entre quienes elaboran los programas computacionales y los usuarios, que son los jueces de los tribunales en que estos van a operar. En otro orden de ideas, por ejemplo, afecta a los tribunales de familia la posibilidad que tienen las partes de ingresar escrito durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, festivos o no, lo que ha significado una enorme cantidad de escritos diarios, muchos de ellos reiterados,
incluso en el mismo día o al día siguiente, y eso significa en este minuto que existe un atraso en la resolución de estos escritos de 1 o 2 meses, con un promedio de 6.000 escritos en los juzgados de familia, por lo menos de la jurisdicción a la que yo conozco, pendientes de resolver. Por ello se requiere una solución técnica que implique, por ejemplo, la limitación del ingreso de escritos a los horarios de atención de público de esos tribunales, con excepción de los que digan relación, obviamente, con materias de protección o cautelares. Además, de algún filtro que contemple o impida la reiteración de los mismos, y además que el sistema realice una categorización de tales escritos para poder determinar así su urgencia, para poder resolverlos. Quiero resaltar la importancia del diálogo entre los tribunales y la Corporación Administrativa del Poder Judicial en la implementación de reformas y mejoras a los programas computacionales vigentes para eficientar la labor de los primeros. Por ejemplo, a propósito de la implementación del sistema UniJUD en reemplazo del SIAG, hubo inconvenientes reportados en la jurisdicción de San Miguel por los juzgados de garantía de Talagante y San Bernardo, los que luego de visitas en terrenos y reuniones de coordinación fueron solucionados al realizarse los ajustes que se requerían en algunos casos o la capacitación en otros en que era un problema del usuario, ¿ya? Eso significó que actualmente está funcionando sin ningún problema el sistema, con la conveniencia de ello en la tramitación de las causas. Incluso luego se implementó en el Tribunal de Puente Alto, pero en atención a que ya se habían arreglado, se habían hecho estos ajustes, no hubo problema. Eso demuestra la necesidad de este diálogo real. Hay además necesidad de crear protocolos estándares para los tribunales para la aplicación de herramientas que deben ser diseñadas luego de un levantamiento de las experiencias y necesidades de los usuarios, para lo que se debe conocer primero la realidad de los tribunales en las que se aplicarán. Enseguida debe hacerse la instalación con capacitación presencial y mantener un acompañamiento para su utilización en el primer tiempo, sin perjuicio de contar con la posibilidad, obviamente, en cualquier momento, de la ayuda técnica cuando ello sea requerido. Asimismo, quiero señalar o resaltar que a raíz de discrepancias entre los informes del DDI y la visión de los diversos tribunales acerca de la carga de trabajo, informes que eran realizados únicamente en base a estadísticas, es que ahora se han constituido personalmente en alguno de estos tribunales funcionarios del DDI, ingresando a audiencias, verificando in situ la forma en que allí se elabora, y se han variado los informes que han ahora dado cuenta de estos mismos tribunales, han variado luego de esta constatación in situ de la situación, evidenciándose con ello la importancia del diálogo y del conocimiento empírico de la realidad de los distintos tribunales, que lleva a la adopción de medidas que permitan una mayor eficiencia en el trabajo a realizar. Muchas gracias. Por último, señor presidente, el siguiente postulante al cargo es el señor Dinko Franulich Cetinich. El señor Franulich su oposición la hace de manera presencial. El señor Franulich es actualmente ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta desde el año 2010. Su carrera judicial la inició como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos, fue juez del Juzgado de Letras de Mariquina, fue relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, juez del primer Juzgado de Letras de Curicó, juez del primer Juzgado Civil de Antofagasta, juez del Tribunal de Juicio Oral No Penal de Antofagasta, ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó y, como ya he señalado, actualmente es ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El señor Franulich va a exponer sobre los principales problemas de la reforma procesal penal por un tiempo de 10 minutos. Con la autorización del señor presidente de este excelentísimo tribunal, expondré
un par de problemas que, a mi juicio, puede presentar la reforma procesal penal. Se están cumpliendo 25 años desde su implementación y parece necesario recordar que se buscó implementar un sistema acusatorio que garantizara el debido proceso y los derechos de las partes, ejerciendo una persecución penal eficiente y que fuera socialmente aceptado. No cabe duda que el primer objetivo está cumplido. Existirán deficiencias, pero contamos con un modelo acusatorio, con roles e instituciones definidas que respetan el derecho de las personas y particularmente el debido proceso. El problema está luego en determinar si la persecución penal cumple con las exigencias de eficiencia y legitimidad que se prometía. En materia de eficiencia es relevante la duración del proceso penal. Los factores pueden ser muchos, pero voy a considerar exclusivamente los que atañen al poder jurisdiccional y particularmente en las audiencias centrales cerrada la investigación. El sistema contempla plazos muy breves para la realización de estas audiencias, 25 a 35 días, tratándose de la audiencia de preparación de juicio oral, entre 15 a 60 días para la realización de la audiencia de juicio oral. Si uno va a los tribunales, puede observar que en algunos casos estos plazos se cumplen, en otros no, pero hay un esfuerzo y se está cerca de cumplirlos, y en otros, derechamente, los términos legales ya no se aplican, ni siquiera como una referencia. Si se analiza el problema con detención, puede apreciarse que la dilación, por cierto, puede tener que ver con el ingreso, pero en muchas ocasiones no está necesariamente vinculada con un mayor ingreso del tribunal en el que se están demorando la realización de las audiencias. De lo que sigue, tienen que existir fenómenos propios de la unidad que están repercutiendo en el problema. Se hace necesario hoy hacer un análisis general del problema, descubrir las causales y adoptar las medidas que corrijan o al menos disminuyan las tardanzas, considerando las buenas prácticas de algunos juzgados para ver si ello es reproducible en otros y, de ser necesario, deberán adoptarse medidas considerando un conjunto de tribunales, de manera que a través de alguna forma de supervisión general puedan apoyarse entre sí, incluso verificando las posibilidades que puedan dar las audiencias virtuales. En lo que dice relación con la legitimidad del sistema, debe ser materia de preocupación los mecanismos de negociación procesal que contempla la ley. Absolutamente imprescindibles para un gran manejo de casos, pero muchas veces no son entendidos y contribuyen a criticar el modelo. En este aspecto me referiré exclusivamente a la suspensión condicional del procedimiento, concebida como una salida alternativa para diversificar las respuestas del sistema de persecución penal para casos de menor importancia, con un bajo nivel de afectación de los bienes jurídicos afectados y de poca relevancia social, en que además la pena parece prescindible, pues se trata de eventos episódicos en la vida de un imputado o en los que existen posibilidades reales de reinserción social. Se hablaba de delitos de bagatela. Cuando se inició la reforma procesal penal y los que fuimos parte de ella, se nos enseñó que los jueces no podíamos involucrarnos en las razones del mérito de la oferta que el Ministerio Público hacía. Y por tanto nuestro rol era exclusivamente abocarse al cumplimiento de los requisitos formales, que en esa época eran la pena solicitada, que no excediera el máximo legal, como asimismo que el imputado careciera de antecedentes anteriores. Sin embargo, con un sistema acusatorio consolidado, vale la pena hoy analizar si puede admitirse que si la suspensión se está aplicando de modo manifiesto a un caso que no fue previsto por el legislador, hay una desviación de la salida alternativa, los jueces deben seguir absteniéndose de realizar un control de mérito y, por cierto, la ley entrega buenas razones de texto para estimar que una intervención jurisdiccional puede ser más profunda. Por lo demás, esa fue la opinión del primer fiscal nacional, el señor Guillermo Piedrabuena, en sus instructivos. Pero aún así, si se disiente de lo que se está señalando y se estima que el control solo puede ser restrictivo, debe de todas maneras recordarse que las condiciones
deben ser determinadas por el juez, considerando las necesidades de reinserción social del imputado mediante la eliminación de los factores que pueden predisponer o ser de riesgo para la comisión del delito, o bien, en el otro capítulo de las condiciones, atendiendo a la satisfacción de los intereses de la víctima. Sin embargo, existe una práctica del sistema en que los intervenientes negocian las condiciones y el tribunal sencillamente las aprueba. Así, las condiciones terminan siendo aquellas que las partes están dispuestas a aceptar y no las que sean necesarias para el objeto ya señalado. Lo que resulta relevante, pues, conlleva que muchas veces los imputados vuelven rápidamente a enfrentar el sistema de persecución penal. Pero además, porque en sectores importantes de la sociedad existe una confusión entre la pena, entre la sanción penal y las condiciones que son impuestas en esta salida alternativa, lo que ha traído un daño relevante a la credibilidad social en el sistema de persecución penal. Este sistema tiene un control que es necesario activar. Hoy en día parece que no pueden existir áreas de discrecionalidad que contribuyan a acrecentar dudas respecto a la operación del modelo, erosionando su credibilidad. Por último, Su Señoría Excelentísima, recorrido un cuarto de siglo de la reforma procesal penal, parece importante que los operadores del sistema, o al menos los jueces, nos demos un tiempo para reflexionar acerca de lo que ha sido el quehacer del sistema, de sus protocolos y de las soluciones jurídicas, adecuándolas a las necesidades actuales. Existen problemas que pueden ser de fácil solución en la medida que se busque de manera colectiva respuestas inteligentes y creativas que puedan contribuir, al menos en alguna medida, a la promesa que se hizo al iniciarse la reforma procesal penal. Muchas gracias, señor presidente. Terminadas las exposiciones, el resultado le será comunicado apenas este se produzca.